¿Qué onda, gente? Bienvenidos a esta serie de videos aquí en el canal. Como pueden ver, sí va a ser ahora cómo obtener una sección perfecta en la sección de Reading del TOEFL ITP en el 2024. ¿Cómo va a funcionar esta serie de videos? Creo que van a estar divididos en 6 partes. La primera es como temas generales, segunda el primer texto, tercer texto, segundo texto, tercero, cuarto, quinto y así. ¿Ok? Entonces, en este primer video vamos a hablar un poco acerca de lo que hay que recordar del examen TOEFL ITP y ciertas recomendaciones que les doy a mis alumnos cuando están tomando mi curso para dicha certificación. Lo primero es recordar el formato del examen. El examen cuenta con 50 preguntas, 5 textos y tenemos 55 minutos para resolver esta sección. De nuevo, repito, es la sección del TOEFL ITP, porque también hay otro TOEFL que es el IBT, que también tiene una sección de reading, pero es bastante diferente a esta sección. Entonces, eso es lo primero, recordar cuántas preguntas son, cuántos textos son y cuánto tiempo tenemos. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a estar un poco más conscientes de que nos toca más o menos 11 minutos por lectura. Ahora, justamente con eso viene el primer consejo. Tenemos que aprender a manejar el tiempo. Esto se puede derivar de muchas maneras. Primero, si tenemos entendido que debemos tardar 11 minutos por lectura, es muy importante que no excedamos ese tiempo, que nos obliguemos lo más posible, aunque no tengamos la respuesta 100% certera, a acabar dentro de esos 11 minutos. ¿Por qué? Porque muchas personas cometen un error bastante grande, que es decir, ok, la primera sección me tardó como 16 minutos, entonces la segunda lectura la debo acabar en 8 minutos, por ejemplo. Y la verdad es un pensamiento bastante incorrecto decir eso, porque si la primera lectura te tardó 15, 16 minutos, quiere decir que realmente no estás muy preparado, preparada para resolver el examen. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que ahora la segunda lectura mágicamente la vas a poder acabar en 8 o 7 minutos si la primera te tomó casi el doble? ¿Ok? Entonces es prácticamente algo personal que tienen que hacer de obligarse a que en cuanto se acabe el minuto 11 o un poquito más, quizá un minuto más, ya haber terminado el primer texto, aunque haya respuestas en las que no están seguros. De hecho, incluso yo diría intentar acabarlo antes. ¿Por qué? Porque muchas personas de igual manera tienen este concepto erróneo que dicen perdón, que dicen calidad antes que cantidad. Y aquí realmente no funciona eso. No tan bien. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, ok, voy a terminar aunque sea 30, pero las voy a acabar bien, 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 bien. Aunque las otras 20 pues no las tenga correctas, pero con estas 30 la hago. Si de verdad fueran capaces de tener esas 30 correctas, o sea, todas correctas, también serían capaces de tener 50. Entonces lo que están haciendo es regalar 20 preguntas y aparte creer que no se van a equivocar en esas 30 que respondieron bien, porque recuerden, si lo pudieran hacer de manera correcta o de manera eficiente, podrían responder todas, no nada más las primeras 30, ¿ok? Entonces, es perder 20 puntos que no respondieron, que en automático se van a tomar como incorrectas, y aparte dentro de las 30 que respondieron, tener varios errores solo por creer que lo hicieron de manera correcta. Entonces, créanme que aprender a manejar el tiempo les ayuda muchísimo. Yo les recomiendo que si todavía les cuesta la sección de lectura, hagan lo posible por acabar en 40 minutos, aunque haya preguntas que no respondan correctamente, y ya después se den el tiempo, esos 10, esos 15 minutos que quedan, de revisar un poco más a detalle algunas preguntas y asegurar que estén correctas. ¿Por qué? Porque si solo van tardándose más por lectura y luego haciéndolas entre comillas más rápido, cuando llegan a la cuarta, quinta lectura se van a dar cuenta que les quedan 5 minutos, 8 minutos. Y entonces solo van a responder a lo loco, lo cual casi les asegura que la última lectura va a estar mal. Manejar el tiempo en este examen, en el TOEFL ITP, tanto gramática como lectura es
esencial. De verdad es lo más importante que la gente debería aprender a recomendarles, de que tienen que aprender a manejar el tiempo. Y lo podemos hacer de manera progresiva, no es a fuerza que todas las prácticas siempre sean en 55 minutos. Pueden ser 65, 70, un poquito más. Pero ya esta gente que te dice, por ejemplo, es que me han llegado muchos esos comentarios de, es que cuando hago el examen sin tiempo y me tardo 5 horas, es como de, pues es que ya en 5 horas probablemente lo tuviste bien porque escogiste palabras al azar o porque ya te habías aprendido de izquierda a derecha cada oración, no porque realmente supieras qué hacer. Entonces, agregarle un poquito de tiempo para ir practicando 5, 10, 15 minutos extra no está mal, siempre y cuando lo vayas bajando. Yo eso es lo que recomiendo. Empezar con tiempo extra, luego quitar 5, quitar 5, quitar 5, llegar al tiempo que te solicitan y luego incluso intentar quitar otros 5 minutos para hacerlo incluso más rápido. Ahora, otra recomendación que les doy a mis alumnos es no se frustren sin antes haber intentado nada o solo por el tema, ya que esto le pasa a muchísimas personas, de verdad. Muchos alumnos me han comentado que en cuanto ven que el texto trata de algo que ellos desconocen o que no les gusta, ya se perdieron, ya no saben qué hacer, ya no saben cómo interpretar el texto, cómo entenderlo. Y eso la verdad es una idea bien absurda, porque ¿por qué lo harían? O sea, realmente la gente le echa la culpa al examen, que es algo de lo que voy a hablar en un momento, porque les ponen temas muy complicados. No son temas demasiado complicados. Créanme que si comparamos la lectura de estos exámenes con la lectura de lo que es un examen C1 Advanced o C2 Proficiency, nada que ver en dificultad. Pero el problema es que las personas en automático dicen, no conozco el tema, no le voy a entender a la lectura. ¿Ustedes creen que yo leo temas de rocas o de música o de, no sé, minería o ese tipo de cosas? Pues no, no lo hago. De por sí no soy muy fan de leer cosas que no me llaman la atención. Y eso es muy poco. Entonces, no crean que yo obtuve el puntaje perfecto en este examen porque leo mucho, porque conozco todos los temas, porque conozco todo el vocabulario. No, es porque sé qué es lo que hay que hacer. Entonces, no rechacen el examen sin antes haber visto qué se supone que tienen que hacer. ¿Ok? De igual manera, no entren con la idea tonta, absurda, de que, es que el examen es muy complicado porque tiene palabras técnicas, porque tiene palabras que solo nativos conocen, porque tienen palabras que solo alguien que vivió en Estados Unidos conoce. No, para nada. Y muchas veces el problema es que esas palabras ni siquiera tienen que ver con las preguntas, ni siquiera forman parte del cuestionamiento que se le está haciendo. Simplemente la palabra está ahí y ni siquiera es una sección que el examen les está pidiendo leer, simplemente está ahí. Ese es el problema con el no saber ver las preguntas primero antes de ponerse a leer el texto como locos, que es una de las recomendaciones más importantes que yo les doy. Y con el tema del vocabulario y de los temas, algo que se les tiene que recordar siempre es, no existen los temas más comunes del TOEFL ITP y no existen el vocabulario más común del TOEFL ITP. No existe nada de eso. De hecho, probablemente no exista nada de eso en ningún examen multinivel porque es demasiado amplio. Con lecturas, con los temas, tan solo vean a su alrededor y pueden haber temas de cada cosa que vean. Por ejemplo, el desarrollo del primer micrófono, no sé, la introducción de los teclados y el cambio hacia las máquinas de escribir, por ejemplo, también la creación de las bombillas, bueno, de los focos, puede ser de agricultura, puede ser de cultura, puede ser de música, puede ser de arte, puede ser de tecnología, infinidad de temas. Entonces que les digan, los temas más comunes sería una lista de 200 temas. Y ahora, el vocabulario más común tampoco existe. Porque como hay tanta variedad de temas, hay demasiadas posibilidades de vocabulario. Además de que muchas personas tienen este error muy grande de decir que la palabra que desconocen, como viene en un tema X, ese vocabulario se relaciona a ese tema X. Cuando en realidad el problema es que simplemente no conocen la palabra. No es que esa palabra tenga que ver con ese tema. Por ejemplo, en la pantalla, todavía no estoy resolviendo nada, pero está la palabra hands. Y como hablamos de rocas, si alguien no conoce la palabra hands, capaz y dice no, es que esa palabra tiene que ver con rocas y yo no conozco nada de rocas. Ese es el problema.
Las personas creen que todas las palabras que están en el examen tienen que ver con rocas, pero no, la verdad no es así. Obviamente hay palabras que son relacionadas al tema, pero rara vez se las van a preguntar. Por ejemplo, esto de phanetic o phanetic, no se los van a preguntar, porque son temas, porque son palabras demasiado relacionadas al tema. Ese tipo de cosas no se las van a preguntar. Pero ¿cuál es el problema de las personas? Ah, es que no sé qué es eso de Phanetic y no sé qué es eso de Aphanetic. O tampoco sé qué es eso de Rhyolite. Ay, me voy a quedar. No, ya no, el examen está muy complicado. Y ni siquiera les están preguntando nada de eso. Entonces, ahí está lo importante, que es justamente el punto final que quiero dar. Bueno, el punto casi final. De hecho, antes quiero mencionar otro. Si alguien les recomienda únicamente leer para mejorar en el examen de lectura de esta certificación o de cualquier certificación, de hecho, qué mala recomendación. ¿Por qué? Porque muchas veces esas personas, cuando les preguntes por qué o cuál es el proceso para llegar a la respuesta correcta, te lo van a mostrar como una obviedad o te lo van a mostrar como, ah, es que aquí lo dice. Ajá, pero ¿cómo yo le hago para llegar a eso? Muchas veces esas personas que solo te recomiendan leer no se dan cuenta que ellos tienen la habilidad de ya saber cómo resolver las preguntas. Se les hace natural y entonces el haber leído mucho simplemente complementó la habilidad. No es que ellos hayan aprendido a responder el examen gracias a leer mucho, sino que el leer mucho les ayudó quizá a la velocidad, quizá les ayudó al vocabulario, pero las preguntas ya las sabían responder porque para ellos quizá es muy lógico. Pero para muchos no es así. Y para muchos leer en gran cantidad no les va a servir de nada porque simplemente puede que les ayude a mejorar vocabulario, pero muchas veces no les va a servir de absolutamente nada. Yo eso es lo que menos recomiendo para la sección de lectura. ¿Por qué? Porque si te pones a leer y a leer y a leer y a leer, te va a gustar probablemente, pero ¿te está ayudando realmente a aprender a responder los tipos de pregunta? Aparte de que muchas personas te recomiendan leer y te recomiendan hacer un resumen o te recomiendan analizar la información, cuando realmente los tipos de pregunta en este examen no tienen nada que ver con eso. O sea, esta técnica de aprender a leer entre líneas o de entender el subcontexto y todo ese tipo de cosas no te sirve de absolutamente nada en este examen. ¿Por qué? Porque todo tiene técnicas. Obviamente leer es bueno, obviamente leer te ayuda, pero si no tienes ni idea de cómo responder las preguntas correctamente, tampoco vas a lograr el gran resultado. ¿Ok? Entonces, es importante que aprendan a diferenciar los tipos de pregunta y a saber qué hay que hacer en cada uno. Ahora sí, el último punto que quiero mencionar. Tienen que dejar de echarle la culpa al examen. Tienen que dejar de culpar al examen de que es muy complicado, porque no es verdad. El examen es lo que es. Muchas veces me han tocado alumnos que me dicen, ah, es que yo lo reprobé porque el examen es muy difícil. No, lo reprobaste porque tú no tienes el suficiente conocimiento o porque no conoces de la manera adecuada el examen. Porque el examen no está hecho para que la gente repruebe. El examen no está hecho con trampas. También esta idea de que hay tricky questions, como preguntas para confundirte, eso no existe. Si las lees bien y las entiendes bien, todas son súper sencillas o todas son bastante entendibles. Entonces, la gente tiene que dejar de echarle la culpa al examen. El examen no es más complicado de lo que creen. El examen no está hecho para nativos. El examen no está hecho para personas con un nivel C2 seminativo. No, para nada. El examen está hecho para que si alguien toma una preparación, sepa cómo funciona el examen o ya haya adquirido dichas habilidades de otra manera. Pero es importante entender al examen, es importante saber qué quiere el examen. Entonces no le echen la culpa. El problema es que nosotros no estamos lo suficientemente preparados. Es como si yo tomara ahorita un examen de alemán de nivel, no sé, B1, tengo un nivel A0. Si tomara un nivel B1 y yo le echara la culpa al examen porque está muy complicado para mi nivel, es como de, la culpa no es del examen que esté difícil. La culpa es mía por no estar lo suficientemente preparado para tomar ese examen. Lo mismo aquí. Si alguien tiene 400 puntos y necesita 550, el problema no es que el examen esté difícil, es que ustedes están muy lejos del nivel todavía. Ese es el punto más importante. No culpen al examen, porque si culpan al examen van a esperar que el examen cambie. El examen no va a cambiar.
aprendan a aceptar que somos nosotros los que tenemos que cambiar y hagan algo para mejorar. Nos vemos en la siguiente parte para responder la primera lectura, que como vemos en la pantalla va de las preguntas 1 a la 9. Apoyen mucho este video, suscríbanse al canal y recuerden que en la descripción tienen mi WhatsApp y tienen mi Instagram por si gustan clases, cursos para el TOEFL ITP. Por favor, sean conscientes con el tema del tiempo. No quieran que los prepare de viernes para lunes porque no va a pasar. No va a pasar. Así que nos estamos viendo.